El tema de la seguridad social y la inequidad de un sistema que no defiende a los trabajadores está en la agenda nacional. Invitamos hoy a Arismendi Díaz Santana, quien fuera una de las personas que lideró el inicio de este proceso y que es un entendido. Muy buenos días, Arismendi. Buenos días a todos. Me alegro mucho estar aquí en este programa. Arismendi, ¿cómo uno le explica al ciudadano que está viendo este programa las inmensas ganancias que tienen inicialmente los fondos de pensiones y el establecimiento de estas comisiones sobre el dinero nuestro que ellas manejan? ¿Cómo es eso? No hay forma de explicarlo. Es algo tan grosero, tan desproporcionado, que no hay manera de explicarlo. Solo en un país donde nuestros legisladores no necesariamente responden a los requerimientos de la población y a la lógica más elemental, se puede mantener durante casi 3 años un proyecto de la Cámara de Diputados en donde reduce de un 25% que existe en este momento a un 15% esa comisión de las administradoras de fondos de pensiones, y a pesar de eso el Senado de la República en 3 oportunidades lo ha engavetado y lo ha dejado perimir. Recientemente, como tú sabes, el diputado Cabrera, que hay que reconocerle la coherencia y la consistencia en ese tema, le ha pedido al presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, que nombre una comisión bicameral para que entre ambas cámaras analicen el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y le den la prioridad correspondiente, a fin de que esa injusticia comience a reducirse por lo menos a un nivel tolerable. La falta de información de la sociedad dominicana, que paga lo que va directamente al fondo de pensiones, es lo que ha impedido que la gente se manifieste. La gente no sabe tanto como debería saber, o a quién le corresponde decirle a la comunidad de qué manera va a salir perjudicado. Hay 2 factores. Ese que tú señalas, falta información, y lo segundo es que nosotros los dominicanos, por cultura, no le damos importancia a nada que sea de mediano ni largo plazo. Hace muchos años, desde que yo escribí mi libro sobre cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social, yo di la alerta de lo que iba a pasar en República Dominicana, y poca gente ha tomado en consideración esos factores. Ahí está el ejemplo de Chile. En este momento hay movilizaciones millonarias en Chile por las injusticias y las distorsiones que ha tenido el sistema de capitalización individual en Chile y por las enormes y groseras ganancias que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones. Yo espero que en República Dominicana no tengamos que esperar tanto, porque todos los pronósticos dicen que para el 2028 es cuando se va a producir el verdadero estallido, porque la mayoría de la población repite que a partir del 2028 es que se va a producir la verdadera explosión al recibir cientos de miles de personas cada año pensiones que ni siquiera van a llegar al 30% de los ingresos que tienen en ese momento. Para ir a buscarla, van a gastar más en pasajes que lo que van a recibir. No, eso no necesariamente, porque el sistema prevé mecanismos modernos de administración y de concesión del sistema. Por ahí no es que esté el problema. El problema está... Me refiero que va a ser tan poco que quizás... bueno. No va a valer ni la pena irlo a buscar. Sí. Bueno. En comparación con lo que ganaban, con lo que debe ser una pensión digna. Mira, vamos a hablar de números para que el que esté en su casa lo entienda. En el artículo que tú publicabas, creo que la semana pasada, hablabas que de un rendimiento de 10% para el trabajador, la AFP se van a quedar como con un 42%. Sí. ¿Cómo se le explica eso al que esté en su casa que lo entienda? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Mira, hoy las AFP, eso es cierto. La última información, la que publicó Edwin Reed ayer, dice que es el 38 porque yo utilicé informaciones del 2014, que todavía no conocía bien la del 2015, que publicó ahora la Superintendencia de Pensiones. Hoy es el 10.7% de los trabajadores versus el 38.5% de las administradoras de fondos de pensiones. Eso ha generado, como es natural, acompañado por el marco general de las protestas que hay en Chile y en Perú y en otros países, una reacción de las administradoras de fondos de pensiones, y han externado un comunicado. ¿Hoy? Un comunicado que lo que tiende es a confundir a la opinión pública, porque está relacionando incorrectamente valores para establecer parámetros que están internacionalmente establecidos. Eso quiere decir lo siguiente:
que, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones están obteniendo el 38% de beneficio. Para que el público lo entienda, eso quiere decir que de cada 100 pesos que invierten las administradoras de fondos de pensiones, obtienen 38.5 pesos de ganancia neta, dicen ellos. Mientras que los trabajadores, de cada 100 pesos que tienen invertido en su fondo de pensiones, apenas reciben 10.7. Pero hay que decir que lo que invierte en la AFP son los cuartos de uno. No. Eso es un capital propio. Claro. Eso es un capital propio. La ley de seguridad social se cuidó muy bien de separar los fondos de pensiones de la inversión de las administradoras de fondos de pensiones. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que ser justo y claro en ese sentido. El asunto pero está... es el negocio que más dinero deja en República Dominicana. Claro que sí, pero no por esa razón. Es porque la comisión es demasiado alta. Tú señalabas ahorita en la introducción que hacías en la sesión anterior que la administradora de fondos de pensiones de la Romana solamente cobra el 20%. Y eso es cierto. Pero la ley dice con absoluta claridad que es hasta. No quiere decir que necesariamente tiene que ser el 30, ni que necesariamente tiene que ser el 20, ni que necesariamente tiene que ser el 15. ¿Por qué se puso así? Porque nosotros asumíamos cuando hicimos la ley, y es un error que yo quiero asumir públicamente como principal responsable del diseño de la ley, del sistema y de la redacción de la ley, nosotros asumimos que iba a haber competencia entre las diferentes AFP. Y no que se iban a poner de acuerdo. Y que, como tú decías, comenzaba cada una a ofrecer un poquito mejor, más atractivo a los afiliados, y como consecuencia de eso iba a ir bajando la comisión y los trabajadores iban a sentirse más cómodos y mejor protegidos. Pero, señores, y esto es lamentable tener que decirlo, ni siquiera la AFP pública está jugando con la técnica de la competencia. Se han convertido todo en un monopolio y se han puesto totalmente de acuerdo. Un oligopolio, exactamente. Pero déjame decirte que en el caso de la AFP Romana es el 20%, porque la AFP Romana es una AFP cerrada para los trabajadores del de ese Central sector. Romana. Pero las otras están abiertas y a eso no le importa mucho que la comisión sea tan alta como los números están indicando. Pero yo entiendo que lo de la AFP Romana, porque por eso lo junté con lo de Wikileaks. En lo que hable de Wikileaks aparece una recomendación del gobierno de los Estados Unidos para que las empresas norteamericanas, de capital norteamericano, y los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos no se depositen en los fondos de pensiones de la República Dominicana porque lo consideran una estafa. Evidentemente que han hecho una AFP cerrada para proteger a los trabajadores del Central Romana. Y a los otros, ¿quién nos defiende? Bueno, se supone que debía ser el Consejo Nacional de la Seguridad Social, se supone que debiera ser en este caso el Senado de la República. Yo espero, y le pido formalmente al presidente del Senado de la República, por este medio, que por favor le dé la prioridad a ese tema que la sociedad dominicana espera para buscar un equilibrio y que los trabajadores se sientan un poco más cómodos y más protegidos frente a un sistema de pensiones que amenaza con llevarlo a la pobreza extrema, aún habiendo aportado durante 30 o 35 años de cotización. Precisamente en esas imágenes, escúchame, Altagracia, en quiero esas imágenes poner que vimos cuadro, de la protesta en Chile. Yo quiero poner este cuadro, De acuerdo. Franklin, porque Sí, es puede. importante para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Este cuadro es el reportaje que hizo Edwin Ruiz sobre la ganancia de los fondos de pensiones. Miren el cuadro de beneficio. La AFP que más dinero gana es la AFP Escocia Crecer, 55.7. Y la que menos gana en función de eso es la que ya dijimos, la Romana, que solo tiene una ganancia de 12.7, pero que es una AFP pequeña para los trabajadores de la Escocia Crecer. Las otras, desde la Popular hasta Siembra, ganan en promedio 38.5. La pregunta es, Arismendi, cuando se tomó este modelo de capitalización individual, ¿se estimó de alguna manera cuánto podría ser el beneficio de administración de las AFP? Sí, nosotros lo estimamos. Y déjame decirte lo siguiente, y eso está escrito en mi libro, de modo que no estoy diciendo nada nuevo, ni mucho menos. Nosotros hicimos una estimación de tal manera
que llegamos a la conclusión que a los 6 años de haberse instalado el sistema de pensiones era necesario revisar ese aspecto de la ley para reducir el tope máximo de las comisiones. Ese es un párrafo que existía en la Ley de Seguridad Social y que aprobó el Senado de la República en su momento, y cuando pasó a la Cámara de Diputados en aquel entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, ese párrafo desapareció de la ley. Ni nadie se dio cuenta. Bueno, después que estaba el palo dado. Ni Dios lo quita. Iba a preguntar hace un momentito antes del... O sea que, perdón, eso quiere decir, respondiendo a tu pregunta, que nuestros técnicos y yo en particular estimamos la situación que venía, porque al principio había que capitalizar, porque las AFP utilizan una tecnología muy avanzada que aquí no existía en el país. Obviamente había que al principio darle una oportunidad para que pudieran hacer las grandes inversiones tecnológicas. Eso es lógico. Exactamente. Pero luego había que comenzar a bajarlo. Entonces se llegó a un acuerdo de que al 6º año eso se iba a revisar por orden de la ley, pero eso desapareció a la hora que llegó a la Cámara de Diputados. Y entonces, para concluirte ya esa pequeña historia, claro, nosotros no nos dimos cuenta en ese momento, porque la situación se precipitó muy rápidamente con la decisión de Hipólito Mejía de que sacaran la ley cuanto antes, y entonces el proyecto de ley, a ser modificado en la Cámara de Diputados, sin precisar en qué consistían las modificaciones, pasó al Senado de la República y decidimos que el Senado la aprobara tal y como tal para evitar aquella política del ping-pong. Sí. Porque cada vez que se le cambian, que sea una coma a una ley en una Cámara, tiene que volver a la otra, etcétera, etcétera. Y así fue que ocurrió esta situación. Dentro de las imágenes que estuvimos observando de la protesta en Chile hace un momentito, vimos personas ya adultas. Usted habla de que en el año 2028, es decir, dentro de 12 años, se va a producir la explosión o la implosión de la misma situación. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, esos ciudadanos que deberán protestar dentro de 12 años, ¿qué edad promedio van a tener de existencia? ¿Ancianos, adultos o qué? Alrededor de los 60 años, 65 años, etcétera, porque ese es el límite. La capitalización individual establece una fecha fija de retiro, porque como es capitalización individual, y además con los avances de la ciencia y la tecnología y la medicina, ya una persona de 65 años todavía es altamente productiva. Sí, pues esa gente no califica para la obtención de un empleo. Claro. Van a quedar fuera y con más gastos en salud. La respuesta es que va a ser alrededor de los 60 años. Sí. De ahí en adelante la gente se va a sentir frustrada porque le van a dar malas noticias con relación a lo que ha sido su esfuerzo durante toda su historia laboral. Hay un otro elemento que llamaba la atención el día que entrevistamos al diputado Cabrera y que uno no acaba de entender. La estimación que hacen la AFP de la vida de un ciudadano para prorratear sus pensiones es a 110 años. Yo no entiendo cómo, si eso fue lo estableció la ley, si eso es resolución, si eso es un acuerdo, ¿cómo se puede estimar para prorratear el pago de una pensión que un ciudadano en un país donde la edad promedio es 70 años, que el ciudadano va a vivir 40 años más? No creo que eso sea exacto. Lo que yo sí te puedo decir es que como en el país no existen parámetros de esa naturaleza, el sistema ha tomado como referencia, digamos, los parámetros que se utilizan en México y en otros países que se consideran en condiciones parecidas a la República Dominicana. Eso quiere decir que nosotros debiéramos, poniendo ya que vamos a entrar en la adultez del sistema de pensiones, nosotros debiéramos comenzar a construir esos parámetros propios en función de la idiosincrasia, la cultura, las características socioeconómicas de nuestra población, para que no tengamos que importar parámetros que a lo mejor se corresponden con otros países, pero que no necesariamente responden a nuestra realidad. Pero no creo, con el perdón del diputado Cabrera, no creo que se esté utilizando un parámetro de esa naturaleza, porque eso no se usa ni siquiera en Estados Unidos. Ningún país puede decir que una persona en promedio va a durar 100 años. El tema con esto es que una pensión, en el caso de la edad promedio, si una persona, la edad de jubilación es 64, 65 años, aquí creo que se quería solicitar que fuera un poquito más tarde. Es cuando, si te están planteando que tú te jubiles a los 70 años y le da
el estándar de vida en República Dominicana son los 70, nadie va a cobrar la pensión. Sí, pero en ese caso la capitalización individual tiene una ventaja. Es una buena observación, tiene una gran ventaja. Es que supongamos ese caso extremo que tú estás planteando, esa pensión no se pierde. Supongamos que una persona tiene determinado monto acumulado en su cuenta, ¿no? ¿Verdad? Y llega a los 70 años, por ejemplo, y todavía no se ha pensionado y muere. Esos recursos automáticamente se convierten en una herencia y pasa a los hijos de acuerdo a las leyes dominicanas. Esa es la ventaja que tiene el sistema de capitalización individual. En el reparto eso se pierde. Tenemos que hacer una pausa, Arismendi, pero tenemos a una televidente que escribió los trabajos que tienen 4 años tratando de recuperar lo que dejó su mamá de herencia. Perfecto. Vamos a la pausa.